El día de ayer habíamos quedado en lo que son los sucesos compuestos. Un suceso es un evento, un acontecimiento de un experimento aleatorio. En ese sentido, podemos tener dos sucesos, el suceso A y el suceso B, que se verifica si ocurre A u ocurre B o ambos simultáneamente. Nos estamos refiriendo a un acercamiento a lo que es la teoría de conjuntos, lo que es la unión, ¿no? La unión de dos conjuntos, pero en este caso esos conjuntos para nosotros se denominan suceso. El suceso A ocurre u ocurre el suceso B o ambos. A unión B. Necesariamente se da lo que es la ocurrencia del suceso A, B o ambos. Tenemos también el suceso producto, que indica que A y B ocurren simultáneamente, quiere decir a la vez. Entonces tenemos el suceso unión o suma, simbolizado por U, y el suceso producto, simbolizado por el signo intersección. Unión, repetimos, ocurre A y ocurre B o ambos. Lo que es el producto, A y B ocurren simultáneamente. También tenemos lo que es el suceso contrario o suceso complemento. El suceso contrario más el suceso complemento nos va a dar la unidad, y si estaríamos refiriéndonos en términos porcentuales, estaríamos hablando del 100%. Pero en probabilidades, como les había indicado, trabajamos al tanto por uno. Quiere decir que el suceso contrario u opuesto a un determinado suceso. Suceso A complementario. No ocurre A, sino su contrario. Podríamos hablar de un tipo de sangre, ¿no? De un tipo de sangre, tal vez el tipo de sangre A, el tipo de sangre A, el tipo de sangre RH positivo. Supongamos que el suceso A es el tipo de sangre RH positivo y el suceso complementario sería el tipo de sangre A. Quiere decir que no ocurre el tipo de sangre RH positivo. Suceso imposible, simbolizado por la simbología griega, ¿no? El suceso imposible es aquel que no va a ocurrir, ¿no? No va a ocurrir, en este caso, ese suceso. Es imposible. Podríamos hablar tal vez de que al lanzar una moneda podríamos obtener dos caras. Y eso es un suceso imposible porque eso no va a ocurrir. Es imposible que pueda ocurrir. Que al lanzar una moneda podamos tener un resultado de dos caras. Suceso seguro. El suceso seguro es lo contrario del suceso imposible, ¿no? Quiere decir lo que sí va a ocurrir. Tenemos también los sucesos mutuamente excluyentes. Quiere decir que es imposible que ocurran simultáneamente. Con respecto al ejemplo del suceso de ocurrencia del tipo de sangre, es imposible que un individuo pueda tener dos o tres tipos de sangre. Se identifica con uno solo. Entonces, el suceso A, por ejemplo, el tipo de sangre ORH positivo y el tipo de sangre A, supongamos que es el suceso B, entonces es imposible que ocurran simultáneamente a la vez para un solo individuo. Entonces, el suceso mutuamente excluyente sería que A, la intersección del suceso B, nos da el suceso imposible. Hasta esta parte habríamos repasado lo que es los sucesos. Podríamos continuar con probabilidad Sí, condicional.
vamos a ver lo que es el concepto, el teorema de producto de probabilidades, la independencia estocástica, el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes, que son aspectos considerados dentro de la probabilidad condicional. Las probabilidades se remontan a lo que es el siglo XVII, orientado a lo que son los juegos de azar, ¿no? Al lanzamiento de los dados, las monedas, las ruletas, etcétera, ¿no? Y a partir de eso, la probabilidad de ocurrencia y de éxito y de que un jugador pueda ganar, ¿no? en estos juegos. Pascal y Fermat han sido los fundadores de lo que es el cálculo de probabilidades, pero esto no está muy fundamentado en términos de investigación. Sin embargo, Cardano ha establecido el análisis del lanzamiento de lo que es un dado. Y él también afirmó, ¿no?, que los juegos tienen probabilidades de éxito y probabilidades de fracaso. La probabilidad es un área de lo que es la matemática. Estudia aquellos experimentos cuyos resultados no son conocidos y están caracterizados por el azar. Es por eso que si realizamos un experimento aleatorio, en el primer experimento podemos tener un resultado, en el segundo podemos tener otro resultado. Entonces es importante que podamos conocer cuál es la posibilidad de ocurrencia de un determinado suceso cuando estamos aplicando un experimento. Y la ocurrencia de un suceso se llama la probabilidad del suceso A y se representa por P, probabilidad de A. En algunos textos con lo que es la P minúscula y en otros con la P mayúscula, probabilidad del suceso A. El concepto de lo que es la probabilidad podemos analizarlo desde el punto de vista de la interpretación clásica, ¿no? Tenemos el suceso A y podemos analizar la ocurrencia o sucesos favorables sobre el total de sucesos. Desde el tema de la frecuencia, las veces que ocurre el suceso A, dado la totalidad de los sucesos, ¿no?, o de la totalidad de los experimentos. Quiere decir, los sucesos favorables sobre el total de sucesos. En lo que es la probabilidad, tenemos algunos axiomas y teoremas de la probabilidad. Hablamos de un espacio muestral al conjunto de los resultados posibles de un experimento aleatorio, ¿no? Entonces está simbolizado con lo que es sigma, la letra griega, ¿no?, lo que es ese espacio. La probabilidad de una función es igual a P y el suceso con A. Entonces, si PA va a ser igual a la probabilidad de A. Y esa probabilidad pertenece a lo que es el conjunto de los números reales. Tenemos algunos axiomas. El primer axioma se refiere a que la probabilidad de un suceso va a fluctuar en el intervalo menor o igual a 1, pero a la vez mayor o igual a 0. Quiere decir, el intervalo cerrado donde se va a verificar la probabilidad está entre 0 y 1. A su vez, la probabilidad de sigma del espacio muestral es igual a 1, lo que había mencionado, ¿no? Trabajamos al tanto por 1. Si multiplicaría por 100, tendríamos al 100%, pero en probabilidades estamos trabajando al 1%. Es lo que nos expresa también el primer axioma. Desde 0
hasta 1, incluido el 0 y el 1, va a ser el resultado de la probabilidad de un suceso. A su vez, la probabilidad de todo el espacio muestral, o la probabilidad de todo el conjunto de resultados posibles, va a ser igual a la unidad. El tercer axioma nos indica que la probabilidad de A unión, la probabilidad del suceso A unión el suceso B es igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B, ¿no? Considerando que el evento A y el evento B son, en todo caso, pueden adquirir el suceso del espacio imposible, ¿no? Perdón, el resultado imposible. Entonces, esto nos estaría indicando que la probabilidad de A unión, la unión lo estaríamos expresando en otras palabras con la suma. La probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la suma de la probabilidad de ambos sucesos, en otras palabras. Tenemos un segundo teorema, lo que habíamos mencionado, la probabilidad del suceso imposible va a ser igual a 0. Probabilidad del suceso imposible es igual a 0. Y podríamos hacer alguna demostración, ¿no? Tenemos el espacio muestral, la unión del suceso imposible va a ser igual a el espacio muestral. Entonces, aplicando probabilidades a ambos, tenemos la probabilidad de lo que es el suceso imposible, unión el espacio muestral. La probabilidad de lo que es el suceso imposible va a ser igual a 0, por lo tanto vamos a tener la probabilidad de lo que es el espacio muestral, o sigma, y podríamos introducir lo que es la probabilidad del suceso imposible. La unión representa la suma habíamos indicado, más la probabilidad del suceso imposible. Es igual a la probabilidad del suceso imposible. Como en el primer término y en el segundo término tenemos expresiones iguales, quiere decir la probabilidad de sigma o de todos los sucesos, entonces, como son signos iguales, se van a simplificar y finalmente tuviéramos que la probabilidad del suceso imposible es igual a 0. Quiere decir que va a haber muchos experimentos en los cuales el resultado va a ser imposible. Lanzar un dado y obtener un número, supongamos lanzar un dado y obtener un número 15. No es correcto según lo que conocemos, porque el dado simplemente tiene 6 caras y es un suceso imposible y eso no va a ocurrir. La probabilidad del suceso A es igual a 1 menos la probabilidad de ese suceso complementario, lo que habíamos indicado. En otras palabras, la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso complementario va a ser igual a 1. Es decir, la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad complementaria del suceso A. Probabilidad del suceso A es igual a 1 menos la probabilidad del suceso complementario de A. Si pasamos esto al primer miembro, la probabilidad de ocurrencia del suceso A más su complementario nos da siempre la unidad, el total. Tenemos el suceso A unión el suceso complementario, que va a ser igual al total del espacio muestral. Quiere decir que estamos sumando los dos sucesos o la totalidad de los sucesos, se refiere al espacio muestral. Aplicando probabilidades a ambos miembros, tenemos la probabilidad del suceso A unión la probabilidad del suceso complementario de A es igual a la probabilidad del espacio muestral. Aplicando lo que son las probabilidades, tenemos la probabilidad de A más la probabilidad de complementario de A, y habíamos mencionado que la probabilidad de lo que es de todo el espacio muestral o de todos los resultados va a ser igual a unidad. Y lo que hacemos es la probabilidad del suceso complementario de A llevar al segundo miembro. Finalmente tuviéramos que la probabilidad del suceso A es igual a 1 menos la probabilidad del suceso complementario de A.
El espacio muestral, el conjunto de todos los resultados posibles, en este caso el suceso A y el suceso complementario. El suceso A es aquel evento de nuestro interés y que ocurre, pero también podríamos tener otro evento complementario a A, y ambos hacen todo el espacio muestral. Bien. El siguiente teorema nos menciona si dos sucesos, si el suceso A y B no son mutuamente excluyentes, quiere decir que se puede dar la ocurrencia conjunta de uno, de A, de B o de ambos, y que no son excluyentes, entonces la probabilidad de el suceso A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección el suceso B. Podríamos hacer esa demostración, la A unión B, el suceso A más el suceso B es igual a A unión B, podríamos reemplazar por el suceso complementario de A intersección B. Entonces, si aplicamos probabilidades, vamos a tener esta expresión que lo podemos llamar 1, pero a su vez B va a ser A igual a el suceso A intersección B unión el suceso complementario intersección B. Aplicando de la misma forma las probabilidades, tenemos lo que es 2. Y el artificio que haríamos es reemplazando 2 en 1. Por lo tanto, la probabilidad de lo que es el suceso A unión el suceso B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Lo que habíamos observado. Probabilidad condicional. Si incorporamos información, va a ir cambiando lo que es la probabilidad de un suceso, si este está relacionado en sí con alguna medida de ocurrencia de otro suceso, y también en el cual adicionamos información. Un suceso es la ocurrencia de un evento que pertenece al espacio muestral. La probabilidad condicional es de un suceso, está condicionada a la probabilidad de ocurrencia de otro suceso sobre el que se tiene información. Quiere decir que, dado un suceso, queremos calcular cuál es la probabilidad de ocurrencia de otro suceso, pero dado el primer suceso. Simbólicamente tenemos la probabilidad de A dado B, o probabilidad condicional de A, B, ¿no? Quiere decir que A está condicionado a la ocurrencia del suceso B. A, suceso condicionado, B, suceso condicionante. Podríamos representar mediante conjuntos a lo que son los sucesos. Tendríamos el suceso A, que está pintado de azul, el suceso B de rojo, y la unión me daría el suceso A intersección B. Tal cual es la teoría de conjuntos. NB las veces que ocurra el evento A, NAB las veces que ocurra A y B simultáneamente. N el total de veces que ocurre el evento. Entonces, tenemos finalmente que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de ocurrencia de ambos dado la probabilidad de ocurrencia de B. O bien la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de AB dividido entre N sobre la probabilidad de NB dividido entre N.
Y finalmente, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Teorema del producto de probabilidades. Si tenemos los sucesos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, es decir, la ocurrencia simultánea no va a ser imposible, ¿no? Se va a dar que la probabilidad de A sub 1 intersección A sub 2 intersección A sub 3 intersección A sub n va a ser mayor a 0. Entonces, el teorema del producto de probabilidades nos indica que la probabilidad de cada uno de los eventos va a ser igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de A sub 2 dado A sub 1 por la probabilidad de A sub 3 dado A sub 1 intersección A sub 2, etcétera, por la probabilidad de A sub n, A sub 1 intersección A sub 2, intersección A sub 3, etcétera. El teorema de la multiplicación habíamos indicado que tenemos una probabilidad condicional, por ejemplo, de lo que son dos eventos, dos sucesos, perdón, en este caso A sub 2 y A sub 1, la probabilidad de A sub 2 dado la ocurrencia de A sub 1, quiere decir que primero se tiene que dar la ocurrencia de A sub 1 y posteriormente de A sub 2 va a ser igual a la probabilidad de A sub 1 intersección A sub 2 por la probabilidad de A sub 1. Y si pasamos a multiplicar, vamos a tener la probabilidad de A sub 1 intersección A sub 2 es igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de A sub 2 dado A sub 1. También existe el análisis de la independencia estocástica. Los sucesos A sub 1, A sub 2 hasta A sub n son independientes entre sí, son independientes de A2 y son independientes conjuntamente. Entonces tenemos que la probabilidad de A sub 1 intersección A sub 2 intersección A sub 3 intersección A sub n va a ser igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de A sub 3 por la probabilidad de A sub n. Independencia estocástica. Se tienen casos en los cuales la ocurrencia de un suceso no va a tener influencia en la ocurrencia de otro suceso. Por lo tanto, la probabilidad condicional habíamos indicado que, estamos repasando, la probabilidad condicional de E dado B va a ser a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Pero si el suceso A y B son independientes, quiere decir que se va a dar que la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A. En este primer caso se refiere a que el suceso A y el suceso B son interdependientes. Teorema de probabilidad total. El teorema de la probabilidad total nos indica que podemos tener una partición de B sub 1, B sub 2, B sub 3 hasta B sub n y nos menciona que ninguno es imposible si sacamos la probabilidad del suceso B sub i, cada uno de estos va a ser mayor a 0 para todo i. Entonces, ninguno es imposible. Todos los sucesos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Y bueno, es el primer teorema. Lo que son los sucesos B sub I y B sub J son mutuamente excluyentes de A2. Entonces, si son mutuamente incluyentes de A2,
el suceso B sub I intersección B sub J va a ser igual al suceso imposible. La unión es igual a lo que es el espacio muestral, ¿no? La unión de todos los eventos es igual al espacio muestral, a la totalidad. Quiere decir, tenemos todas las posibilidades de ocurrencia. Si las sumamos va a ser igual al espacio muestral, ¿no? Entonces, tenemos que la probabilidad de A es igual a la sumatoria de la probabilidad de B sub I por la probabilidad de A dado B sub I desde 1 hasta N. Ese es el teorema básicamente de la probabilidad total. Ahí está, gráficamente podemos observar que tenemos el espacio muestral, pero ese espacio muestral podemos particionarlo de manera que vamos a tener B sub 1, B sub 2, etcétera, hasta B sub n. Y la suma de todos estos sucesos nos va a dar el espacio muestral. Teorema de Bayes. Vamos a partir de la característica de que tenemos una partición de B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Los supuestos o hipótesis, las probabilidades se van a dar. La ocurrencia de del suceso A modifica los supuestos de hipótesis. El teorema de Bayes nos indica que la probabilidad de B sub J dado A es igual a la probabilidad de B sub J por la probabilidad de A dado B sub J dividido entre la sumatoria de la probabilidad de B sub I por la probabilidad de A dado B sub I. Habríamos concluido estas presentaciones de lo que es la probabilidad condicional. Retomar. Nos vamos a referir a lo que es la variable aleatoria unidimensional. Tenemos variable aleatoria, clases de variables aleatorias, la función de cuantía, función de distribución, función de densidad y su función de distribución. La función de densidad y función de distribución son representaciones para lo que son las variables continuas. En cambio, la función de cuantía y función de distribución son representaciones gráficas para variables discretas. Un experimento muy trivial, muy común, el tema del lanzamiento 2 veces de una moneda. Es un experimento aleatorio porque no conocemos de antemano con exactitud los resultados de este experimento. Sin embargo, podríamos conocer con cierto grado de probabilidad los resultados a los cuales se podría arribar con este experimento. Si lanzamos una vez una moneda y nuevamente lanzamos otra vez la moneda, podríamos tener el conjunto de espacios muestrales, o lo que es lo mismo, lanzamos una sola vez dos monedas, que significa lo mismo. Tenemos omega, el signo griego que representa la totalidad de ocurrencias de lanzamiento 2 veces de una moneda.
sea X el número de caras. Entonces, estamos asignando una variable aleatoria, le estamos asignando el número de caras, la ocurrencia favorable de número de caras. Entonces, si lanzamos la primera vez, podría ser cara, podría ser cara, podría ser sello, podría ser sello. Si lanzamos la segunda vez, podría ser cara, sello, cara y sello. Entonces, el espacio muestral o el conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio van a ser cara a cara, quiere decir que las dos monedas salgan cara. La siguiente alternativa es que salga cara y que salga sello. La siguiente que salga sello y que salga cara. Y finalmente que salga sello los dos lanzamientos de la moneda. Ahí está. Estamos asignando a la variable aleatoria número de caras. Quiere decir el suceso favorable de número de caras, de la ocurrencia de número de caras. Entonces, para lo que es sello, el número de ocurrencias de cara es 0. Podríamos tener lo que es una cara, dos ocurrencias. Puede ser cara sello o puede ser sello cara. Y finalmente el resultado de dos caras sería igual a cara. Entonces, estamos hablando de la variable aleatoria, la correspondencia de elección de una variable respecto a lo que son los números reales. Dentro de la clasificación de la variable aleatoria nos podemos referir a lo que son las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. Las variables aleatorias discretas podrían asumir números enteros o positivos. En cambio, las variables aleatorias continuas asumen cualquier valor dentro de un determinado intervalo. Para el lanzamiento de dos veces una moneda, X, el número de caras, es una variable aleatoria discreta, porque no puede asumir, por ejemplo, 1,5 caras. A través de lo que es esa variable aleatoria, dentro de lo que son las variables continuas, podemos ir determinando una función de cuantía. Tiene dos propiedades. La probabilidad de la variable aleatoria x dado x va a ser mayor a 0, quiere decir que se va a dar la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento, y si se va a dar va a ser mayor a 0. A su vez, la sumatoria de la probabilidad de x, de la variable aleatoria dado x, va a ser igual a la unidad. En el ejemplo que habíamos mencionado, si podríamos hacer el análisis, la probabilidad x es la variable aleatoria número de caras. Número de caras tenemos, por ejemplo, número de caras 0 y 2, ¿no? Entonces sería, nos estamos refiriendo a lo que es 0,25. La probabilidad del número de caras que sea igual a 1 va a ser igual a 0,50. Unos minutos para que puedan
realizar ese análisis. La variable aleatoria se refiere a lo que es la correspondencia de un experimento aleatorio al conjunto de los números reales. Y si tomamos ese concepto, tenemos un experimento de lanzar 2 veces una moneda. En los resultados, si observamos, estamos analizando y estamos asociando lo que es el conjunto de los números reales. Sea la variable aleatoria número de caras, puede existir 0 caras, puede existir una cara y puede existir 2 caras. La función de cuantía es la representación de lo que es una función de variable discreta, de variable aleatoria discreta. Entonces, para la probabilidad de ocurrencia de 0 caras y 2 caras es igual a 0,25 y para una cara es 0,50. A ver, vamos a analizar esto. La probabilidad de que X ocurra una cara es 0,50. De que ocurra una cara, tenemos, aquí ocurre 2 caras, ¿no? Una cara, sí, que la primera sea cara y la segunda sello, aquí sí, que sea la primera moneda sello y el segundo cara. Entonces tendríamos, si nosotros fijamos, tenemos 4 posibilidades, de las 4 están dando 2, sería un medio. Y un medio es igual a 0,5. Lo que habíamos analizado. Un medio 0,5. También podemos hablar de lo que es una función de distribución cuando nos estamos refiriendo a lo que son las variables continuas. Quiere decir que cuando asumen determinados valores, ¿no? La función de distribución también lo podríamos graficar para este ejemplo, el número de caras en el lanzamiento de 2 veces de una moneda. Para 2 caras, F 2 caras va a ser igual a la probabilidad de el número de caras que sea menor a 2. Ya, para la probabilidad de lo que es número de caras menor a 2, entonces vamos a tener 0 y 1. Quiere decir, la función de distribución para 2 caras va a ser igual a la probabilidad de que el número de caras sea igual a 0 más la probabilidad de que el número de caras sea igual a 1. La probabilidad de que el número de caras sea 0 es igual a 0,25. La probabilidad de que el número de caras será 1 es igual a 0,50. Y podríamos tener el resultado de 0,75. Quiere decir que la probabilidad de que el número de caras sea menor a 2 va a ser a 0,75. Ya, podríamos ir mencionando otro ejemplo. Estamos generando la función de cuantía. En una caja se tienen 2 bolillas blancas y 5 negras. Se extraen al azar 4 bolillas. Obtener la función de cuantía de la variable aleatoria X número de bolillas negras extraídas. Quiere decir, hay 10 blancas y 5 negras, serían 15 en total, y de las 15 se van a extraer 4. Queremos obtener la función de cuantía de la variable número de bolillas negras extraídas. Entonces, la función de cuantía va a ser igual a la probabilidad de la variable aleatoria
es igual a un caso particular de cada una a un caso particular del experimento, entonces va a ser igual a lo que es el producto de la combinación de las bolillas negras de 5 hasta X por la combinación de las bolillas blancas dado 4 menos X, dividido entre la combinaciones de 15 tomadas de 4. Observamos, tenemos nuestra probabilidad de lo que es la variable aleatoria número de bolillas negras. Simplemente entonces nos vamos a concentrar en lo que es las bolillas negras. Tenemos las combinaciones de 15 tomadas de 4. En este caso, 15 representa el total. 10 blancas más 5 negras nos da 15. Y lo que es el número de extracción de bolillas, que es igual a 4. A su vez, el numerador tiene la combinatoria de 5 tomadas de X, ¿no? Por 10 tomadas de 4 menos X. Entonces aquí tenemos el total, 5 más 10 es igual a 15. Aquí tenemos menos X, 4 menos X, va a ser igual a combinaciones de 4, para que podamos ubicarnos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la función de cuantía, podemos expresar las bolillas negras, que pueden ser 0 bolillas negras, porque extraemos 4 y las 4 podrían ser, en otras palabras, blancas, pero estamos analizando la variable aleatoria sobre bolillas negras obtenidas. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4. Entonces, la probabilidad de la variable aleatoria número de bolillas negras extraídas va a ser igual a cada caso particular. Reemplazamos 0, 0 y desarrollamos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, en ese sentido, ¿no? Entonces, estamos determinando la función de cuantía, ¿no? Y para cada una de ellas hemos ido determinando, ¿no? Aquí 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 4, 4. Vamos a ir reemplazando estas combinaciones y vamos a determinar para cada uno sus probabilidades. Habíamos mencionado que podemos tener lo que son, en otras palabras, las frecuencias, y aquí podemos ir acumulando las frecuencias. Entonces, 0,15 más 0,4396 va a ser 0,5934. Y si vamos sumando, un axioma nos indicaba que la sumatoria de todas las probabilidades va a ser igual a la unidad. La acumulación de todas las probabilidades es igual a la unidad. La probabilidad de obtener una bolilla negra cuando extraemos 4 va a ser igual a 0,4396, que es la probabilidad más alta, ¿no? Pero que no llega o sobrepasa el 50%. Entonces podríamos graficar en el eje X lo que son las 4 bolillas negras que han sido extraídas, y en el eje Y podríamos graficar cada una de las probabilidades. Y si graficamos esas probabilidades, vamos a tener la gráfica de lo que de lo que es ese experimento aleatorio. También podríamos tener lo que es
la gráfica acumulativa de las frecuencias acumulativas en ese sentido, que se van a ir acumulando hasta llegar a la unidad. Tenemos lo que es la función de densidad, y si estamos hablando de una función de densidad para variables continuas, la frecuencia de ocurrencia de un evento va a ser mayor a 0. A su vez, la integral de la frecuencia de la variable por la derivada de x va a ser igual a 1. Por la diferencial de x va a ser igual a la unidad. Y estamos hablando de integral, quiere decir que dentro de un determinado intervalo podemos graficar. También tenemos lo que es la función de distribución, ¿no?, que vamos a ir acumulando las probabilidades de las variables aleatorias respecto de un evento. Y también tenemos la función de distribución para variables continuas. El gráfico de una función de densidad va a tener esta característica, y habíamos mencionado que la totalidad siempre nos va a dar la unidad. Y queremos hallar la función de densidad, tenemos que hallar la integral de la función de x, diferencial de x, que va a ser igual a 1. Ahí está perdón, se nos ha ido el anterior cuadro, ahí está, ¿no? Entonces, si analizamos un suceso X cualquiera, fíjense, la probabilidad, la frecuencia de lo que es X, queremos hallar la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a X, quiere decir que está hacia la izquierda. La probabilidad de que sea mayor a X va a ser igual a 1 menos la frecuencia, menos el contrario. Y bueno, la suma de ambos nos va a dar la unidad. La probabilidad de un intervalo de AB va a ser igual a la frecuencia de B, toda esta frecuencia, menos la frecuencia de A. Restamos esta parte y vamos a tener lo que es el achurado para nuestra gráfica. Podemos graficar la función de distribución, que, bueno, va a ser en este sentido. El máximo valor alcanzado es igual a 1. El límite de nuestra función de distribución, cuando x tiende a infinito, tiene que ser igual a 1. Ya, un pequeño paréntesis para... Tenemos, como habíamos mencionado, distribuciones discretas y distribuciones continuas, es decir, las discretas que trabajan con resultados del espacio muestral que sean enteros y positivos generalmente. En cambio, las continuas dentro de un intervalo pueden asumir cualquier valor.
Tenemos en ese sentido distribuciones discretas, binomial, las principales características de lo que es la distribución binomial, distribución de Poisson y sus principales características. Ahora sí. Entonces, hablamos de lo que son modelos de distribuciones de probabilidades de aquellas variables aleatorias discretas. Y también de lo que son las variables aleatorias continuas. Entonces, para las variables aleatorias discretas vamos a tener distribuciones discretas y a su vez para lo que son las variables aleatorias continuas, distribuciones continuas. Comenzamos con lo que son las distribuciones discretas. Una distribución discreta es la distribución binomial. Las probabilidades ha tenido un desarrollo a través de lo que es las investigaciones de un matemático suizo, Jacob Bernoulli, 1654-1705. Bernoulli definió el proceso conocido con su nombre, ¿no? Un proceso de Bernoulli, y bueno, a partir de eso se ha denominado lo que es la distribución binomial. ¿A qué se refiere? Cuando realizamos un experimento aleatorio, vamos a obtener dos resultados. Quiere decir, si realizamos un experimento aleatorio, podemos tener lo que es el éxito o podemos tener el fracaso. Y el éxito y el fracaso son dos sucesos o resultados mutuamente excluyentes. Es decir, que no puede ocurrir a la vez el éxito o el fracaso. Si administramos, por ejemplo, un determinado medicamento, el efecto en el paciente va a ser una mejoría u obviamente un malestar y una continuidad con la enfermedad, ¿no? Se tiene n experimentos Bernoulli con los siguientes supuestos o hipótesis. Cada una de las pruebas son independientes, la probabilidad de éxito constante a lo largo del proceso es también importante. Entonces, cada una de las pruebas se realizan de manera independiente y va a haber una probabilidad de éxito en ese experimento. La función de cuantía de la distribución binomial. N minúscula, el número de pruebas de Bernoulli, P la probabilidad de éxito, X el número de éxitos. Y 1 menos P o Q la probabilidad de fracaso. Q la probabilidad de fracaso. Que no lo mencionamos, ¿no? Q es igual a 1 menos P, ¿no? Lo representamos el fracaso mediante 1 menos P. Entonces, vamos a tener una función de cuantía para lo que es la distribución binomial y está dada por la probabilidad de X dado un suceso X es igual a la combinatoria de n tomadas de X por la probabilidad de X por 1 menos P elevado a la n menos X, que sería la función de cuantía. Tenemos la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso. El número de pruebas que estamos haciendo respecto de una determinada variable y lo que es el fracaso, n menos x.
Cada distribución tiene algunas características y una de estas es la función generatriz de momentos. La función generatriz de momentos para la distribución binomial es igual a e elevado a la t por p más 1 menos p elevado a la n. Habíamos observado que la función de generatriz de momentos es una característica de la distribución binomial, pero también podríamos obtener la esperanza matemática. La esperanza en probabilidades se simboliza con la E mayúscula. La esperanza de ocurrencia del suceso X es igual a N por P. N es el número de experimentos y P es la probabilidad de éxito. Tenemos también lo que es la varianza. La varianza de lo que es X va a ser igual a N por P por Q, donde N es el número de veces del experimento, P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Fracaso es igual a 1 menos P y se simboliza por Q. ¿Cómo has cargado? La varianza habíamos mencionado que es igual a N por P por Q, pero también a partir de la varianza, como habíamos visto en estadística descriptiva, podríamos hallar la desviación típica, que va a ser igual a la raíz cuadrada de N por P por Q. La simetría es igual a lo que es la media, el tercer momento respecto de la desviación elevado al cuadrado. A su vez, la simetría también podríamos representarlo con 1 menos 2p dividido entre la raíz cuadrada de n por p por q. Y también tendríamos lo que son las kurtosis. El cuarto momento respecto de la desviación elevado a la cuarta. Donde la kurtosis va a ser igual a 1 menos 6pq dividido entre la raíz cuadrada de n por p por q más 3. Unos minutos. Estamos refiriéndonos a lo que son las distribuciones de frecuencias más usuales. También tenemos lo que es la distribución de Poisson. El francés Simeon Denis Poisson, 1781-1840, ha sido quien ha creado esta distribución. Entonces, a partir de lo que son los estudios matemáticos, ha reorientado estos a lo que es la distribución de probabilidades, de que el experimento ocurre en varias oportunidades y el tamaño es bastante grande, ¿no? Existe la ocurrencia de un acontecimiento a lo largo de un intervalo de tiempo y longitud. Los acontecimientos podemos separarlos en intervalos t y no se pueden sobreponer. ¿Y por qué? Porque son variables aleatorias independientes. En intervalos de tiempo de igual amplitud, la probabilidad de ocurrencia es constante. Entonces, cuando hablamos de lo que es Poisson, una variable
relacionada con esta función de distribución es el tiempo. El tiempo en que ocurre ese experimento, denominado proceso de Poisson. T minúscula, los intervalos de tiempo de igual amplitud en el que se divide T. N, el número de intervalos de igual amplitud T. P, la probabilidad de que ocurra un evento en el intervalo T. La función de cuantía de la distribución Poisson es igual a la probabilidad de la variable aleatoria dado un evento X es igual a lo que es lambda elevado a la X e a la menos lambda dividido entre factorial de X. En sí, la función de cuantía va a ir describiendo cada una de las probabilidades de una variable aleatoria que podría reportar un caso particular. La función generatriz de lo que es de momentos de la función de distribución de Poisson lo tenemos en este sentido. La esperanza matemática de la variable aleatoria en la distribución de Poisson es igual a lambda. A su vez, la varianza de lo que es la variable aleatoria va a ser igual a lambda. Y en este caso estaríamos teniendo que la esperanza matemática y la varianza en la distribución Poisson son iguales. Y finalmente la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de lambda. La asimetría es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de lo que es lambda, a su vez también es igual al tercer momento, dividido entre la desviación típica elevado al cubo. Asimetría habíamos mencionado que se refiere a la posición de nuestra función, que podría ser simétrica a la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Asimétrica a la izquierda o asimétrica hacia la derecha. En cambio, la kurtosis se refiere a la característica de nuestra función, ¿no? Podría ser una distribución, una kurtosis normal, podría ser una kurtosis en lo que es mesocúrtica, leptocúrtica. Entonces, las distribuciones discretas más usuales, hemos visto la distribución binomial y la distribución de Poisson. La distribución binomial se caracteriza por la ocurrencia de dos eventos, en cambio lo que es la distribución Poisson considera el tiempo, ¿no?, como una variable bastante importante. En el sentido de que
tenemos una representación de una distribución bastante usada, que es la distribución normal, y es una distribución continua. Ha sido reconocida por primera vez por el francés Abraham de Moivre, 1667-1754. Posteriormente, Carl Friedrich Gauss, 1777-1855, ha realizado estos estudios y bueno, ha formulado lo que se denomina la campana de Gauss, en honor a su nombre. La función de densidad de la distribución normal f de x es igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de 2pi sigma elevado al cuadrado por e elevado a la menos 1 x menos la media elevado al cuadrado dividido entre 2 la sigma elevado al cuadrado o el cuadrado de la desviación típica. Y el valor de x fluctúa desde infinito hasta menos infinito. Bueno, el valor de pi lo conocemos: 3.71, 72, 81, 72, 81, etcétera, ¿no? Tenemos lo que es la desviación típica, sigma. Tenemos el valor particular de x y tenemos la media. Algunas características, ¿no? Cuando está sin elevarse al cuadrado, se refiere a lo que es la desviación, pero cuando está elevado al cuadrado nos estamos refiriendo a la varianza. Entonces, las características es que la media y la varianza son los parámetros. Esperanza y varianza son los parámetros, ¿no? Es simétrica respecto a la media y el límite de la función de densidad de este x más menos infinito es igual a 0. Si una variable aleatoria se distribuye normalmente con media mu y varianza sigma elevado al cuadrado, se simboliza por la variable aleatoria x se distribuye con una media de mu y una varianza de sigma elevado al cuadrado. Entonces, observamos la campana de Gauss, ¿no? Si podríamos obtener la función de densidad de lo que es toda la campana, vamos a tener igual a la unidad. Bien. Entonces tenemos una campana de Gauss que es bastante simétrica, que es en sí simétrica. Y bueno, esta campana de Gauss se representa en sí varios experimentos aleatorios y bueno, el comportamiento en sí de varios eventos, ¿no? Como habíamos mencionado. Entonces, si podríamos, por ejemplo, la edad de un individuo va a ir aumentando, va a llegar a una madurez, ¿no? La edad y el crecimiento en sí de un individuo. Tenemos lo que es la niñez, la juventud, la etapa de
adulto y bueno, posteriormente va a ir entrando a la vejez, hasta que en todo caso va a quedarse bastante, ya va a estar bastante mayor y bueno, nos representaría, ¿no? Va representando ciertos eventos. En temas económicos también esto representa lo que es, o podría representar un ciclo económico, ¿no? Que se tiene lo que es el crecimiento, la expansión, el auge y posteriormente viene la depresión, la recesión. Entonces, esta campana de Gauss describe ciertos eventos, ¿no? Es simétrica, tenemos al medio la media y si yo sumo la desviación típica voy a tener muy más la desviación típica, ¿no? La función generatriz de momentos la tenemos expresada aquí abajo de la función de distribución de la norma. La esperanza matemática es igual a mu, la varianza es igual a sigma al cuadrado, entonces si sacamos la raíz cuadrada vamos a tener que la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Es importante para poder tener un mejor manejo la tipificación de nuestra distribución normal. Quiere decir, la normalizamos o la estandarizamos. Y en ese caso, la media es igual, asume el valor de 0 y la desviación típica es igual a 1. Entonces, si vamos a tipificar la distribución normal va a ser igual. Ahí tenemos la media que va a partir en dos partes iguales, la función de densidad. El valor que asume es 0. Y la desviación típica es igual a 1. Función de densidad de la normal típica. Si tenemos que la media es igual a 0 y la desviación típica es igual a 1, entonces se tiene una función de densidad tipificada o estandarizada de 1 dividido entre la raíz cuadrada de 2pi e elevado a la menos 1 medio x elevado al cuadrado. Bueno, nuestra función de densidad de lo que es la distribución normal va a ir de 0, aumentamos la primera desviación, 1, 2, 3, hacia la derecha y hacia la izquierda, menos 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y bueno, el valor particular de x pues, va a fluctuar desde infinito hasta menos infinito. También se tiene la función generatriz de momentos y la función de la distribución normal típica. Considerando que la media es igual a 0 y la desviación típica es igual a 1. Perdón, vamos a conectar, aunque ya estamos acabando. Tenemos la función de distribución de la normal típica, ¿no? Tipificada.
La sumatoria de las probabilidades de toda nuestra distribución nos va a dar también la unidad. Habríamos avanzado hasta esta parte. No sé si hay alguna consulta de parte de alguno de ustedes. Ya. Para las distribuciones que estamos utilizando se tienen las tablas respectivas, ¿no? Se tienen las tablas respectivas con las cuales podemos ir calculando cada una de las probabilidades. Nuestro interés es que podamos hacer la referencia de un experimento a una determinada distribución, ¿no? Podamos identificar un experimento, ejecutar este experimento y después relacionarlo a una determinada distribución que nos permita también el cálculo de las distintas probabilidades y posteriormente la podríamos graficar.